Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, que como tenía poca corrupción el Partido Socialista, resulta que ahora le salta el escándalo sexual dentro del partido, ya no el de prostitutas colocadas, Ábalos, Koldo, Carlotas, Ariadnas, se enrollan, no se enrollan, no. Ahora directamente casos de acoso sexual. Y claro, ya hay incluso una denuncia planteada ante la Fiscalía por parte del sindicato Manos Limpias, diciendo que, claro, aquí no solamente estaría la cuestión de los acosadores, que en este caso tendríamos al menos dos, digo al menos porque va a usted a saber lo que pueda acabar saliendo en ese partido, pero bueno, tendríamos a Paco Salazar y tendríamos a la otra persona, secretario general, responsable en Torremolinos. Bien, no sería Ferraz, pero también tendría su derivada dentro del Partido Socialista. Y claro, lo que está diciendo el sindicato y lo que está diciendo en esa denuncia Manos Limpias es, por un lado van los acosadores, por otro lado, cuidado, va el comportamiento de encubrimiento que haya podido tener el Partido Socialista, que a mí es la parte que me parece más interesante. Yo no sé si esto lo va a coger la Fiscalía o no. Sé que es reticente. Lo que sí que sé es que base legal sí que hay y que se está empezando a meter en unos jardines el Partido Socialista muy complicados. El Partido Socialista ahora mismo lo tiene muy complicado tanto a nivel interno como al nivel externo, ¿no? A nivel interno hay que recordar que la semana pasada hubo una rebelión de las distintas federaciones y de hecho hubo una reunión in extremis a las 9:30 de la noche, un día, lo recordaréis, porque fue un poco surrealista, ¿no? No han hecho nada durante 5 meses y de repente convocan en Ferraz una reunión, además por videoconferencia a las 9:30 de la noche. Bueno, pues esa reunión acabó, según fuentes socialistas, como el Rosario de la Aurora, con gritos de todo tipo, porque bueno, al parecer las federaciones, las distintas federaciones, creen que todo este tema les puede hacer mucho más daño que la corrupción. Yo no sé si es así o no, si es que ya dan por descontado todo lo de la corrupción, pero es verdad que a nivel interno hay mucho malestar por todo este asunto, por cómo se ha gestionado. Y claro, a eso le sumamos la otra vertiente a la que tú hacías referencia, y es que hasta ahora no había denuncias, el Partido Socialista ha conseguido que quede todo en casa, como se suele decir, pero efectivamente Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Paco Salazar por presunto acoso sexual, denuncia ante la Fiscalía, que es la que tiene que ver qué se hace finalmente, pero en esa denuncia también exige, como bien decías, responsabilidades al Partido Socialista, que podría haber encubierto todo lo que ha sucedido, ¿no? Y en este sentido es verdad que el Partido Socialista puede ser imputado como persona jurídica. Entonces, ojo a esto, porque aquí se enfrentaría a una imputación y a una posible condena, que es verdad que se reduciría a una multa, no sé, creo que es entre 6 meses y 2 años. Pero bueno, aún así, es que ya estamos hablando de un Partido Socialista al que le rodean imputaciones por todas partes, porque hay que recordar que estamos pendientes de esa posible imputación por financiación ilegal en esa pieza que se está investigando en estos momentos, y ahora se suma esta otra investigación. Bueno, veremos a ver lo que sucede con todo este asunto, pero lo que está claro es que bueno, pues está en un momento muy delicado el Partido Socialista y que probablemente sus socios lo aprovechen para desgastarle más todavía, ¿no? A ver, yo me imagino que la Fiscalía recibirá la conveniente orden de que ni se les ocurra tocar este tema, Ya. pero ahí hay un problema muy potente y es que, vamos a ver, veremos cómo reaccionan los partidos satélites. Sumar, evidentemente, es un felpudo, pero veremos cómo reacciona Podemos. ¿Por qué? Vamos a ver, ellos hicieron mucho hincapié en la famosa ley, la del sí es sí, la de integridad sexual, en que las organizaciones tenían que tener una responsabilidad y de hecho se reguló el papel. ¿Estaban obligadas las organizaciones a denunciar? No. En teoría no, pero estaban obligadas a acompañar, asesorar, permitir el acceso a las instancias que fueran necesarias, favorecer su defensa, sí, y eso te abre la puerta cuando te das cuenta de que el partido está generando una especie de trinchera para que las denuncias no lleguen a la justicia, te abre una vía para intervenir judicialmente, y la respuesta es evidente, sí. Llevan 5 meses al menos tapando esas denuncias, como poco Claro. 5 meses. Por lo tanto, han impedido que estas personas denuncien realmente o tengan una respuesta a su denuncia, interna en el partido o externa. Si la Fiscalía decide que esto no se investiga, que yo creo en estos momentos 70-30, 70% de probabilidades, 30 que no, Ya. 70 que sí, que van a decir, perdón, 70 que no, 30 que sí, yo creo que van a decir que no se investigue. Pero claro, si no se investiga para el Partido Socialista, no se va a poder investigar para ninguna otra entidad, ni empresas, ni organizaciones, ni asociaciones, ni clubs gastronómicos, ni la madre del tango. No se va a poder investigar para nadie. Entonces tendremos que ver cuál es la respuesta del resto de partidos y en concreto de Podemos, porque uno de sus sanbenitos se ha ido literalmente por el retrete. Totalmente, de todas formas, aquí, más allá de que tuvieran la obligación o no de denunciar, que como hemos dicho muchas veces, toda persona tiene obligación de denunciar cuando tiene conocimiento de un delito, más allá de eso, el Partido Socialista tenía un protocolo antiacoso que pasaba por ofrecer asistencia psicológica y jurídica a las víctimas. Eso
no se ha hecho efectivo hasta ahora. Y claro, aquí, si se quiere investigar, es importante la cronología de los hechos. Y los hechos ya no es que durante 5 meses no hayan hecho nada, que eso puede ser por múltiples razones. El problema es cuando deciden hacer algo, ¿por qué lo hacen? Porque saltan la prensa. Entonces, claro, se ve muy claramente cuál es la estrategia de encubrimiento del Partido Socialista. Hay que recordar que cuando salta todo este escándalo es a principios de julio del verano pasado, salta el escándalo a través de los medios de comunicación en el Partido Socialista, y a mí esto me gusta subrayarlo porque hemos visto esta semana a Pilar Alegría ahora haciéndose la víctima, diciendo que fue un error comer con Salazar, que si se siente traicionada, decepcionada. Al día siguiente de que salieran las denuncias, ella dijo que, bueno, que era una maravillosa persona, que no tenía ninguna duda de él. Luego ya sí, le cesaron y demás, y ya fue reculando poco a poco. Pero en aquel primer momento no se hizo nada. Ellos recibieron la denuncia hace 5 meses y no se han escandalizado en ningún momento. Nunca, digo yo, que alguien en el Partido Socialista leería las denuncias, no sé si Pilar Alegría, pero alguien en el Partido Socialista las leería, vería las barbaridades que decían esas mujeres y lo pondría en conocimiento de sus superiores. Con lo cual, aunque solo fuera para evitar que Pilar Alegría hiciera el ridículo defendiendo a este señor. Y no hacen nada durante 5 meses, y casualidades de la vida lo hacen cuando el contenido íntegro de esas denuncias sale a la luz en el diario.es hace unos días. Pues hombre, si esto no es una estrategia de encubrimiento, que baje Dios y lo vea. Con lo cual, yo creo que aquí es evidente que si quieren investigar, hay materia para determinar que efectivamente hay un encubrimiento. Y luego, la reflexión que tenemos que hacer de que estos canales no sirven absolutamente de nada, sino es para servir de coartada a los partidos. La Fiscalía va a tener que sentar un precedente que puede ser muy peligroso y que puede ser una bomba Sí. interna dentro de los propios partidos que han estado defendiendo este tipo de normas. Porque, vamos a ver, si lo bloquea, fíjate, con los hechos que tú estabas diciendo y con alguno más. Porque, vamos a ver, lo que hemos sabido ya es que no cursaran las denuncias, es que las borraron del sistema informático. Bueno, Dices, eso, que luego dijeron que sí había sido un claro, fallo. sí, ya. Digo, pero qué casualidad, Sí, que pero luego ya vuelven a... vamos a las teorías Álvaro García Ortiz. No, yo no lo borré yo, se me cayó de las manos. Bien, que sí, que me parece muy bien. O sea, lo borraron del sistema informático. Dos, cuando resulta que ya salta en prensa y lo conoce todo el mundo, siguen bloqueando el acceso a la Fiscalía. Tres, en Torremolinos, el caso de Antonio Navarro, Bueno, sí llega a la Fiscalía, pero los de Ferraz no. Dices, pero ¿cómo debe ser el régimen de terror en Ferraz? Es decir, hay muchos pero es hechos... que... Hay muchos hechos que aconsejarían que efectivamente se tuviera que investigar por esclarecer qué es lo que ha ocurrido, no por una condena previa, no, pero simplemente por saber qué es lo que ha pasado. Si te niegas a investigarlo, quiere decir que acabas de coger lo que quedaba de la ley del sí es sí, la parte famosa suelta violadores, la tuvieron ya que parchear, pero es que ahora vas a tener que tirar el grueso de la ley a la basura. Entonces yo, no sé, no tengo la sensación de que esto vaya a ser pacífico para el Partido Socialista de ninguna de las formas, ¿eh? No, yo tampoco. Pero fíjate, citabas tú el caso de Torremolinos y yo creo que es muy importante porque se habla más de Salazar, bueno, porque es una persona más cercana a Pedro Sánchez, es a nivel nacional, etcétera, etcétera, es Moncloa. Pero el caso de Torremolinos a mí me parece muy significativo porque lo que da a entender es que esto no es un hecho aislado, lo de Salazar. Es que este es el modus operandi del Partido Socialista cada vez que hay un asunto turbio de acoso sexual. Porque claro, con algo que atizamos luego cuando pasan otros partidos, hombre, no vamos a sacar a la luz nuestras vergüenzas, ¿no? Pero en este caso de Torremolinos vuelve a ser importante la cronología, porque en este caso la víctima del secretario general de Torremolinos, del Partido Socialista, lo que hace es contactar con el partido en junio. Pone la denuncia en el partido el pasado mes de junio. No recibe respuesta. En octubre ven que han pasado los meses y dice, oiga, que es que no hacen ustedes nada y yo no puedo más porque temo por mi integridad. Y además aquí es importante decir una cosa, no hace nada el Partido Socialista y en este caso, a diferencia de lo que ocurre con Salazar, esta víctima sí aporta pruebas, sí aporta mensajes, sí aporta llamadas de teléfonos que demostrarían que había un acoso constante de este señor que la llamaba permanentemente, que la perseguía, que le mandaba mensajes subidos de tono, etcétera, etcétera. A pesar de las pruebas, sigue sin hacer nada y es el pasado mes de noviembre cuando esta mujer dice, yo no puedo más, me voy a la fiscalía. Entonces yo creo que si unes los dos casos, te das cuenta de que no es un hecho aislado. Entonces cuando me vengas a decir, no, es que las denuncias desaparecieron, no, es que estábamos trabajando en ello y no hicimos nada. No, ojo, porque hay otro caso en el que habéis actuado exactamente igual. Con lo cual, aquí lo que da a entender es que cuando hay un asunto turbio, intentáis taparlo, no sea que se nos vean las vergüenzas. Es que puede acabar considerándose que la Fiscalía misma está intentando taparlo. Es decir, como lo bloqueen en el acceso, como pongan en la tesitura de decir, mire, hemos dicho por todas partes que las denuncias tienen que ser respaldadas, hermana, yo sí te creo, las denuncias tienen que ser aceptadas por válidas incluso en sede judicial porque no hay que victimizar. Esto último que he dicho, que es una barbaridad,
pero esto último lo ha firmado el Consejo General del Poder Judicial en un escrito remitido a todos los juzgados de España. Entonces, claro, si cada vez que te toca al Partido Socialista todo esto salta por los aires, a mí no me extrañaría que personas afectadas por estos casos, de gente normal, en procesos de divorcio, en lo que sea, cojan y digan, vamos a ver, señores míos, o la doctrina es una o la doctrina es otra, pero todas las actuaciones que hicieron contra mí, o sea, tienen que decaer, tienen que ser anuladas porque con el Partido Socialista no se están teniendo en cuenta. O sea, cuidado con este tema porque se pueden meter en un lío judicial de muchísimo cuidado. Y luego, todo esto contando con que las famosas denunciantes no llegue a un punto en el que digan, mira, que me da olímpicamente lo mismo, llegados a este punto, en el fondo se va a filtrar hasta mi identidad, yo cojo y planto la denuncia. Y se tenga que realizar la investigación sí o sí. Que yo estoy convencido que el miedo del Partido Socialista a esta investigación no es estas denuncias 2 más 2, que ya parece que son 4 en Ferraz. Yo estoy convencido que es el miedo del Partido Socialista a que aparezcan muchísimas más denuncias que han sido tapadas, ¿eh? Claro, yo también creo que por ahí, sobre todo porque además estas chicas, aunque realmente no tenemos fechas concretas, por ejemplo, de dónde fue, en qué momento exacto habría sido este presunto acoso sexual, da la sensación de que es de hace tiempo y que no hay pruebas. No es como en el caso de Torremolinos, que sí que al parecer esta mujer ha aportado pruebas de mensajes, como decía, y de llamadas. Entonces, al no haber pruebas, realmente, probablemente el caso tuviera muy poco recorrido judicialmente, a lo mejor no tenía recorrido. Entonces, ¿por qué tienen tanto miedo? Pues yo coincido contigo, yo creo que a lo mejor el problema es que hay muchos más casos y eso es lo que temen, el que empiecen a salir gente que diga, no, no, es que yo también viví eso, yo también, o que apoyen a esas mujeres cuando llegue un punto en el que a lo mejor nadie las crea, no lo sé. Pero también luego me parece muy significativo y creo que deberíamos hacer una reflexión el por qué estas personas acuden en primer lugar a los canales internos del Partido Socialista en lugar de irse directamente a un juzgado, ¿no? Sobre todo porque animamos a todas las mujeres a denunciar y luego pues aquí vemos que en el Partido Socialista no, en el Partido Socialista es primero pasa por el canal interno, que luego nos contaba el otro día una abogada que esto es así en todos los partidos y además en muchos partidos de izquierdas, ¿no? Hablaba de la CUP, de Esquerra. Bueno, pues a mí me parece que esto es para que hagamos como país y como sociedad una profunda reflexión. O sea, hay una cosa que es evidente, si tú acudes al circuito interno, que sabes que la primera motivación suya va a ser tapar el caso, para que no tengan una situación de desprestigio, de coste político, es porque tienes como poco una órbita de presión que has asumido. ¿Cómo se te ha trasladado? Bueno, eso nos lo tendrían que explicar ellos. Una pérdida o un miedo a perder el puesto de trabajo, un miedo a represalias, un miedo a que se te desplace de área, de zona, de ciudad, no lo sé. Eso lo primero. Pero lo segundo, lo que tú estás diciendo, incluso cuando ya es conocida la denuncia, porque yo estoy convencido de que en los circuitos internos del Partido Socialista nosotros no sabemos los nombres de las denunciantes, pero yo estoy convencido de que en estos momentos en el Partido Socialista saben quiénes son los 4 casos. Por supuesto, vamos, no me cabe ni la más mínima duda. Con lo cual las represalias las pueden tomar exactamente igual. Ya veremos si deciden no dar el paso, pero si deciden no dar el paso puede ser o por palo o por zanahoria, o por miedo a lo que les puedan hacer, o cuidado, o porque estén dispuestos a ofrecerles un cargo de eurodiputado, de concejal, de yo qué sé. Bueno, el otro día publicaban varios medios, lo publicaba el diario ABC y Voz Populi, que al parecer había una mujer, que no es una de las denunciantes del caso Salazar, pero sí una mujer que presuntamente habría presenciado este tipo de actitudes de Paco Salazar, que habría tenido un ascenso meteórico y que ahora mismo la han sacado de la Moncloa y la han colocado en Telefónica. Yo no sé si esto es así o no, como digo, es lo que publicaban esta semana 2 medios distintos, tanto ABC como Voz Populi, pero tampoco deja de ser llamativo este tipo de cuestiones, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero a mí me parece muy triste y yo creo que a estas alturas de la película al Partido Socialista ya lo de soy feminista porque soy socialista o soy socialista porque soy feminista, no lo sé, se les ha caído el cartel con todas las de la ley, ¿no? Porque esta es la punta del iceberg, pero es que venimos de miles de escándalos, desde la suelta de violadores al tema de las pulseras, los fallos de Biogen, todo el tema de Ábalos y de tal, o sea, ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando hablan de feminismo esta gente? ¿Qué feminismo es este? Un feminismo fake, ¿no? Como decía el otro día Nuria González, la presidenta de la Asociación La Escola. No lo sé, yo creo que es verdad y me pregunto si es cierto lo que temen muchas federaciones, ¿no? Si esto les puede hacer más daño realmente de lo que creen que les puede hacer la corrupción y los casos de corrupción. Bueno, veremos a ver. Yo siempre he estado convencido en el Partido Socialista y ellos lo saben, o sea, el voto de un montón de gente lo obtienen por lo que les prometen que les van a dar. Te voy a dar una vivienda social,
te voy a dar una renta de no sé qué, te voy a dar un ingreso mínimo vital, te voy a dar, te voy a dar. Y yo estoy convencido de que a muchos votantes, en el fondo, el tema de corrupción les importa un soberano comino. Dicen, bueno, mientras que el saldo a mí, personal, porque esto del socialismo a mí me hace mucha gracia, socialismo igual a egoísmo, mientras que a mí me lo des, a mí el resto, como si le estás robando al maestro armero, que me da olímpicamente lo mismo si a mí me viene mi vivienda social. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una de las grandísimas banderas, y yo estoy convencido de que esto sí le manda a gente a una abstención en el voto. Estoy convencido, porque les quedaban dos banderas, una la ecologista, resulta que tenemos apagones e inundaciones que revientan barrancos y matan gente porque han decidido no hacer las obras que tenían que hacer, y por el otro lado tenemos un feminismo que suelta violadores y que permite el acoso dentro de las organizaciones. Pues vaya dos banderas que tiene el Partido Socialista. Pero bueno, de hecho el feminismo lo hemos visto ya en las últimas fechas, ¿no? Que está completamente dividido y bueno, pues cada vez es más minoritario el sector que apoya al Partido Socialista. Pero bueno, Sandra, estaremos muy atentos a ver qué pasa con esas denuncias, a ver si cruzan la puerta de Ferraz y se atreven a ir a una sede judicial, que tiene pinta de momento de que no, pero bueno, veremos lo que acaba ocurriendo. Sandra, un placer. Hasta la próxima, Carlos. Un abrazo. Un beso.